Muy buenas tardes, hermanos. El Señor sea con ustedes en esta hora. Muy bien, vamos a continuar con el tema general que ya iniciamos, que es acerca de una iglesia de Cristo. Ese es el tema general que hemos estado llevando. Estamos en la cuarta lección. Y el subtema que toca hoy es acerca de la obra de edificación de la iglesia local. La obra de edificación de la iglesia local. Recordemos que llegamos a esta cuarta lección después de haber estudiado acerca de la adoración de la iglesia local, de lo que son los actos litúrgicos, el culto, la doxología que ofrece la iglesia al Señor. Y cuando acabamos acerca de ese asunto, de ese tema, comenzamos con que tiene que ver con la obra de la iglesia local. Y la lección anterior estudiamos acerca de una de las 4 obras autorizadas por el Nuevo Testamento, en las cuales toda iglesia que profese, que diga que sigue el Nuevo Testamento, que es fiel a las enseñanzas apostólicas, bueno, debe y puede involucrarse. ¿Ok? En esa ocasión estudiamos acerca de la obra de evangelismo. Hoy vamos a continuar con la obra de edificación. La tercera que vamos a estudiar es acerca de la obra de benevolencia, y una cuarta que es la obra de, en cuanto a la disciplina de la iglesia, lo que es la disciplina eclesiástica. ¿Ok? Bueno, el Nuevo Testamento enseña el concepto de iglesia local. ¿Sí? Ese concepto, lo que es la iglesia local. Y este asunto, esto es importante recordarlo, este concepto neotestamentario es de carácter doctrinal. ¿Okay? Este es un asunto doctrinal. Aunque lamentablemente algunos de nuestros hermanos, miembros de algunas iglesias, ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, instructores de algunos institutos bíblicos o escuelas de predicadores, creen que esta cuestión no es doctrinal, que lo único doctrinal es el asunto de la adoración de la iglesia local. Y de hecho algunos dicen que eso es lo único que distingue a una verdadera iglesia. Si adora según los 5 actos de adoración, que es las oraciones, los cánticos, la mesa del Señor, las ofrendas y el sermón, y que hermanas no tomen lugar para dirigir y presidir en la asamblea, ya, eso identifica a una verdadera iglesia de Cristo. Así piensan algunos. Y con respecto a los asuntos de la obra y de la organización de la iglesia, ellos dicen, hay libertad para ello. Hay libertad, eso no es doctrinal. Como dijimos, ellos dicen, son asuntos de opinión, ¿verdad? Y si son asuntos de opinión, entonces hay libertad para creer, ¿sí?, lo que pues ellos consideren que es lo
mejor, ¿sí? Lo que ellos consideren les place, ¿no? Lo que ellos consideren según su juicio podrían o no hacer, ¿ok? Sin embargo, no es así. Una iglesia bíblica, una iglesia neotestamentaria, una iglesia realmente de Cristo que sigue el modelo apostólico, no se caracteriza, no se identifica, no se conoce única y exclusivamente por los asuntos del culto o de la adoración. No, Señor, no es así. También se describe ella y se sabe que esa congregación sigue realmente el modelo bíblico, porque atiende en el sentido de que cree, está convencida y pone en práctica y profesa las cuestiones que tienen que ver con la organización de la iglesia local y con la obra o la misión de la iglesia local. ¿Ok? En ese sentido, hoy vamos a ver eso, vamos a ver uno de esos aspectos que nos permiten identificar cuando una iglesia hoy en día, un grupo de creyentes, una congregación, realmente sigue el modelo bíblico, el modelo neotestamentario. ¿Ok? Y como ya les dije, vamos a tratar esta cuestión, vamos a enfocarnos en esto. Este es el asunto que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es? La obra de, ¿qué están leyendo allí? La obra de edificación. Ya vimos evangelismo, hoy edificación, el próximo mes, Dios mediante, benevolencia, y el que sigue, la disciplina de la iglesia local. ¿Ok? Inciso A. Fíjense. La obra de edificación por parte de la iglesia local es definida, y ustedes saben que yo procuro siempre de que definamos, conceptualicemos, ¿sí? Le demos significado a las cuestiones que tratamos para enfocarnos en ello y tener en claro qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, entonces la obra de edificación es definida por una palabra que emplea Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26. Hermano Nicolás, primera a los Corintios 14, 26. Vamos a leer este pasaje porque ahí se encuentra una palabra que no solo se usa en ese texto, sino en otros, y es relativo a este tema, está vinculado a este tema de la edificación y nos permite entender lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. Primero los Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Muy bien, la palabra es edificación, edificación. Y esa palabra se emplea figuradamente en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o, fíjense bien, o, y este es el asunto que vamos a considerar, vamos a ver qué dice la Biblia en relación con las iglesias locales, en el sentido de promoción del crecimiento de qué cosa. ¿Crecimiento de qué cosa? ¿De qué características? ¿De qué naturaleza? Crecimiento espiritual. Fíjense, no vamos a estar hablando aquí de que la obra de la iglesia es que crezcamos en asuntos seculares, por ejemplo. Yo he sabido, he podido observar en las redes sociales de iglesias que se identifican como de Cristo, que dicen que tienen como misión
u obra que la gente crezca en el idioma inglés, por ejemplo, en el idioma inglés. Otros que crezcan en conocimientos seculares como, por ejemplo, corte y costura, pastelería, etcétera, ¿sí? Otros, no sé, en algunas otras áreas de carácter social, secular, económico, ¿ok? Sin embargo, el Nuevo Testamento nada dice al respecto. Lo único que habla el Nuevo Testamento es la edificación, la promoción, ¿sí?, del crecimiento de ¿qué cosa? Espiritual, con respecto a la iglesia. Nicolás. Lo que acabas de mencionar, eso lo podría hacer uno personal. O sea, supongo en cambio, si yo tengo el conocimiento de hacer comida, o sea, y quiero enseñar a alguien, o sea, mi persona está capacitada para darle a otros hermanos, pero no tiene nada que ver que sea una parte de la obra de la iglesia, nombrando a que están invitados a un curso por medio de la iglesia que les va a motivar, ayudar a sobresalir. Sí, ese es un buen punto, un buen comentario. Qué bueno que lo dices para acotarlo aquí. Aquí estamos hablando de la obra de la iglesia local, en su conjunto, en su colectivo, los miembros, en su obra mancomunada, ¿verdad? Corporativa. Y lo que tú comentas, pues es otra cosa, es un asunto de carácter ya personal, individual. Es como el apóstol. No se debe de revolver con lo eclesiástico. Exacto. Una cosa es lo que uno como individuo, de manera personal, uno puede involucrarse en aspectos de la vida cotidiana, ¿sí?, secular. Y otra cosa es lo que la iglesia sí le toca única y exclusivamente hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él tenía un oficio secular, y él lo habla allí y menciona que él, bajo ciertas circunstancias, o por ciertas circunstancias, en un tiempo trabajó de ello para vivir, ¿verdad? Pero nunca vemos al apóstol Pablo diciendo que la iglesia en Antioquía, que la iglesia en Corinto, ¿sí?, que la iglesia en Éfeso o en Tesalónica, pues promocionó actividades en que pues Pablo iba a dar cursos de cómo hacer tiendas, ¿verdad? De cómo hacer tiendas y para que los hermanos supieran cómo hacer tiendas y pudiesen vivir de ese tipo de negocio. Nunca vemos al apóstol Pablo involucrado en actividades de esa naturaleza en el nombre, él actuando en conjunto con alguna iglesia de Cristo, o ancianos, o evangelistas, en ningún modo. Entonces, una cosa es lo que el individuo puede hacer, de manera individual, el cristiano, de manera individual, personal, y otra cosa es lo que hace el colectivo, la iglesia. Aquí estamos enfocados en tratar acerca de cuál entidad, de lo que hace el individuo o lo que hace la iglesia local. ¿De cuál? La iglesia local, de eso estamos hablando, ¿ok? De la iglesia local. Ok, entonces, en la primera carta a los Corintios 14, 26, encontramos la palabra edificar, y se usa allí de manera figurada en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción del crecimiento espiritual de una iglesia local como edificio de ¿qué cosa? ¿Un edificio qué? Espiritual. Y expresa esa acción, eso de edificar, expresa el efecto fortalecedor de ¿qué cosa? De la enseñanza. De la enseñanza acerca de qué o de qué. Bueno, de la palabra del Señor, porque de eso estamos tratando es de esa índole, porque de eso tratamos en este ámbito, ¿verdad? Con respecto a lo eclesiástico, lo religioso, lo espiritual. ¿Ok? Ahora fíjense, según el concepto anterior, la iglesia local tiene como misión el crecimiento espiritual
de sus miembros, para que éstos, siendo salvos, se mantengan, ¿qué cosa? Se mantengan salvos, ¿sí? Se mantengan fieles, estén perseverando, se mantengan constantes en su discipulado, en su relación con el Señor y como miembros de la iglesia. Los calvinistas dicen, una vez salvo, siempre salvo, y aquí podemos decir, una vez salvo, hay que ayudar a que se mantengan salvos, ¿verdad? Hay que ayudar porque un cristiano puede optar en no continuar siendo salvo, ¿verdad? Pero en este asunto que estamos tratando, en este punto de la edificación, pues la iglesia tiene ese fin, ese propósito, esa misión, que los miembros de ella se mantengan, ¿qué? Fieles, salvos, perseverando por medio de la instrucción bíblica. Ok, fíjense. ¿Qué nos enseña Efesios 4 del 11 al 12? ¿Quién gusta leerlo? Efesios capítulo 4. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana Rosy. Fíjense, este pasaje, ese que acaba de leer la hermana, y su contexto, todo el contexto del capítulo 4, describe la obra que ha de llevar la iglesia local por medio de sus miembros, trabajando en esa forma, trabajando mancomunadamente, unidos, uniéndose ellos en ese esfuerzo. Efesios capítulo 4 describe eso. Noten, según el contexto del capítulo 4, Pablo se refiere a los miembros de la iglesia local. En el verso 2, ahí en el versículo 2, ese lenguaje que está allí, esa forma en que Pablo ha hablado, describe ciertamente a los miembros de la iglesia local. En particular porque Pablo habla allí de las acciones recíprocas que reciben unos y otros en el ámbito local o en la esfera local. De igual manera, el verso 16 del capítulo 4 habla de cómo se ayudan mutuamente los miembros de la iglesia local. Bueno, ese lenguaje, esa retórica paulina, como dicen algunos, ¿verdad? Describe, muestra que se refiere a la iglesia local, ¿ok? Estos miembros o santos deben ser perfeccionados, capacitados o equipados por la función de enseñanza de quienes. Sergio ya enseñó de eso aquí, seguro lo van a estar recordando. Por la función de enseñanza, número 1, de los apóstoles y profetas, que es el Nuevo Testamento, el canon, los 27 libros. Por la función de enseñanza de los evangelistas, también de los pastores y maestros, que son los ministerios actuales, los que están vigentes, ¿verdad? Ellos tienen esa función de enseñar para capacitar, adiestrar, perfeccionar a los santos. Ahora, fíjense esta pregunta. ¿Para cuál fin? ¿Verdad? ¿Para cuál fin? Porque el texto dice allí, ¿no? Con el fin, ¿cierto? Con el fin. Bueno, ¿para cuál fin? Bueno, ¿para cuál fin son perfeccionados los santos? Los miembros para la obra del ministerio, es decir, la diaconía. Eso quiere decir para el trabajo de ministrar, servir en la obra del Señor y así lograr ¿qué cosa? La edificación eclesiástica. Claro, los santos por la función de los evangelistas, los predicadores, los maestros, los pastores, ¿sí? Al enseñar, capacitan, adiestran, equipan, hacen que maduren los santos, ¿sí? Comprenden las verdades espirituales, se identifican con ellas, y luego ellos se involucran en la diaconía, es decir, en el servicio, y empiezan a trabajar, a obrar en
¿En la obra de quién? En la obra del Señor. Y empiezan a llevar a cabo las actividades autorizadas por el Señor por parte de la iglesia local. Y de esa forma se edifican, crecen, maduran. ¿Ok? En ese sentido, la iglesia local, fíjense esto, vamos a prestar atención aquí en este puntito. Regreso. En ese sentido, en el anterior, la iglesia local es, número 1, suficiente, número 2, adecuada, número 3, competente y número 4, apta para capacitar a los miembros para servir en la obra del Señor. ¿Vieron? ¿Por qué la iglesia local es esta institución, es esta entidad, es esta organización o este organismo, ¿sí? Que se puede describir por la enseñanza del Nuevo Testamento de esta forma, como suficiente, como adecuada, como competente y apta para llevar a cabo esta obra? Porque la iglesia, escuchen bien, la iglesia es la única institución de origen. Ándale, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo divino? Usted. Exactamente, hermano. De origen divino, exacto. De origen celestial. Fue Dios quien desde la eternidad, en su plan de redención, ¿sí? Y ahora revelado aquí en las Escrituras por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles en Cristo, fue Dios quien siempre tuvo en su mente, ¿sí?, lo que sería la iglesia local, en este caso. El concepto de congregación local. Fue Dios, desde la eternidad, en su mente, quien la dice. Él es el arquitecto. El arquitecto, ¿sí?, de ello. Él la planificó. Él dijo, esto va a ser así, va a ser asado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él la diseñó, la revela aquí en el Nuevo Testamento en su Hijo. El Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, da a conocer esto. Y aquí entendemos lo que es realmente el concepto divino de lo que es la iglesia, una iglesia local. Por eso la iglesia local es de esta naturaleza, de estas características: suficiente, adecuada, competente y apta para hacer la obra, ¿no? Hacer la obra de capacitar a los miembros para que sirvan en la obra del Señor, sean ancianos, sean diáconos, sean evangelistas, sean maestros, todo en el ámbito, en los límites, en la esfera, en la circunscripción de la, ¿qué dice ahí?, de la iglesia local. Porque ¿de dónde emanan? ¿De dónde surgen? ¿De dónde se originan los pastores, los ancianos? ¿De dónde? ¿De alguna institución religiosa humana donde van ciertos hombres a una especie de escuela de ancianatos, de obispos, de pastores? No. Exacto, como dice el hermano Abel, de la iglesia. Porque a mí me sorprende cómo es que hay organizaciones de carácter religioso que no son la iglesia, donde hermanos nuestros son quienes administran, dirigen, supervisan, gobiernan, subsidian, pagan las iglesias, mantienen a estas instituciones. Y por el lado de producir predicadores,
Si no, porque hace falta que hayan evangelistas, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿por qué entonces no hay escuela para ancianos? O escuelas para diáconos. Ahora, ¿verdad? otro criterio también importante, hermano, según lo dijiste en la página anterior, ¿verdad? Al hacer eso, estamos diciendo que la iglesia local no es suficiente. No es suficiente, muy bien. No tiene ni adecuación, ni es apta, ¿verdad? Ni es competente. Ni es competente. Exacto, exacto. Para llevar a cabo esta obra. Exactamente. Exacto. Buen punto. Lo tenía, pero se me fue. Porque se fue el wifi y luego ya. Pero gracias, hermano. Buen punto, excelente. ¿Qué implica? ¿Qué implica no centrarse, no enfocarse en la iglesia local, no meternos de lleno, de todo corazón, adentrarnos en lo que Dios ha diseñado y quedarnos allí en los límites de la iglesia local, sino empezar a crear organizaciones e instituciones para iglesias que empiezan a usurpar la obra de la iglesia y hasta viven de la iglesia como parásitos? O sea, ¿qué implica? Lo que dice el hermano Sergio. Es lo que implica. Entonces, pues la iglesia local no es suficiente, ni adecuada, ni competente, ni apta para hacer eso. Tuvo que venir, un poco como lo que nos indicaba el hermano Abel, tuvo que venir el hombre, ¿verdad? A idear, a crear organizaciones e instituciones que hicieran la obra de el diseño divino. O sea, Dios se ha equivocado. Le faltó a Dios. Fíjense esa pretensión. No, Dios, esto es lo que tú has revelado por lo que tu Hijo Cristo murió. Aquí tenemos el Nuevo Testamento. Tu verdad es lo que es inspirado, esto que enseñas aquí y que nos habla acerca de la eclesia de Cristo. Pero no. Mira, en realidad esto no. Aquí, esto, vamos a reemplazar, ¿sí? La misión de la iglesia, no nos queremos enfocar en ello. Es más, a la iglesia solo vamos a adorar, ¿sí? Fíjate, nada más vamos. ¿A qué van a la iglesia? Nomás a adorar, a echar las colectas y luego vamos a ocuparnos de las instituciones o estar en ellas, ¿verdad? En ocasiones, hermano, decir, no, es que aquí no se preparan predicadores. Bueno, pues entonces vamos a arrancar la hoja de Efesios 4. Efesios 4, Porque exacto. se ha oído decir, es que aquí no se preparan predicadores, eso se preparan allá. No, realmente eso no dice la Escritura. Ahí dice de dónde nos vamos a preparar. No solo un grupo selecto de personas, sino ahí dice que los santos somos todos los que ya somos bautizados. No un grupo selecto que ha sido extraído de ciertos lugares para luego, entre comillas, capacitarlos y titularlos, ¿verdad? Claro que no, la Escritura no nos menciona eso. Todo eso es producto de la sabiduría humana, porque otro buen punto, o sea, el texto dice que es para capacitar a los santos de manera general, incluyendo a mujeres, pero en estas instituciones, organizaciones, solo van ciertos hombres. ¿Y quiénes van ahí? Bueno, los que cumplen los requisitos, los requerimientos de los ideólogos de esas instituciones, que ellos determinan, mire, estos son los requisitos, esto sí, esto asado, y este no, este sí. ¿Ves? Hay acepción de personas hasta cierto punto en eso, ¿verdad? Y luego viene esa pretensión vana de titularse, ¿verdad? De tener un título y empiezan a crear nuevos oficios, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento no enseña. Licenciados en Biblia, teólogos de la Iglesia de Cristo, apologistas de la Iglesia de Cristo, pues no apologistas, ¿sí? Doctorados, ¿sí? Filósofos de la Iglesia, ¿ves? Empiezan ahí a crear, director de la escuela tal asociada con las iglesias de Cristo, presidente de la universidad tal asociada con las iglesias, ¿ves? Y empiezan allí a crear oficios que no están enseñados en el Nuevo Testamento. Eso sería un sectarismo, porque
crear oficios que no están en la escritura es sectarismo. Ándale. ¿Por qué? Porque ¿De dónde se imita eso? ¿De dónde viene? No viene de la palabra de Dios, viene del sectarismo de las denominaciones. Y es una actitud incongruente porque algunos de nuestros hermanos que están dentro de este sistema llamado institucional, pues ellos dicen que están combatiendo el error, que están en contra del denominacionalismo y el sectarismo, pero ellos mismos lo practican. Ellos mismos los practican. Hermano Nicolás, ¿también se te fue el wifi? Muy bien. Bueno, entonces, estamos aquí en la cuestión de que la iglesia local es ¿qué? Suficiente, ¿qué más? Adecuada, competente y apta para capacitar a los miembros para servir en la obra del Señor. Sean ancianos, sean diáconos, sean evangelistas y maestros, todo en el ámbito de la iglesia local. Fíjense, esos pasajes, ¿ya te acordaste? Déjame terminar aquí la idea. Ya le llegó la señal al hermano. Estos pasajes, por ejemplo, el de Hechos 6, verso 4, vamos a leer esos pasajes que creo son necesarios. Vamos a considerarlos y a meditarlos para darnos cuenta que, por ejemplo, el ministerio de la predicación, que tiene que ver con predicadores y evangelistas, originalmente e inicialmente los apóstoles, era en la iglesia, de ahí surgieron, ¿sí? Igual Hechos 13 del 1 al 3, habla de la iglesia en Antioquía, que en ella, en la iglesia de Antioquía, habían maestros, profetas, allí en la iglesia. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 habla que Timoteo como predicador en la iglesia de Éfeso debía enseñar ahí a los miembros para que estos también enseñaran a otros. Hechos 6:4, por favor. y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dicen los apóstoles, vamos a persistir, vamos a estar constantes en el asunto del ministerio de la predicación. Bueno, ¿de dónde surgió eso? ¿En qué ámbito estaban ellos? Bueno, en el eclesiástico, la iglesia local en Jerusalén. Hechos 13 del 1 al 3, hermano Nicolás. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué había en ese ámbito, en esa circunscripción, ¿sí? En ese lugar, por decirlo allí, que había en la iglesia de Antioquía? Estos hombres que hacían estos oficios para beneficio de la iglesia. Y 2 Timoteo 2:2, sabemos que Timoteo estaba en Éfeso, ahí en la iglesia, y le dice Pablo allí a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, o sea, las enseñanzas apostólicas, ante muchos testigos, esto, lo que él ha oído de la boca de Pablo, la enseñanza apostólica, esto encarga a hombres. Ahí el término hombres es antropos en el griego, que se refiere tanto a mujeres como a varones. Esto encarga a hombres y mujeres, varones y mujeres, fieles, noten, que sean idóneos para qué cosa. Para enseñar a otros. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo esa obra por medio de este oficio, el del evangelista? ¿Dónde? En la iglesia local. En la iglesia local. ¿Ok? Muy bien, fíjense esta nota de pie de página que está allí acerca del texto de 1 Timoteo 3:15. Ahí dice, ese texto enseña que la iglesia local, obviamente, en virtud de las cualidades y propiedades allí mencionadas, debe ocuparse en sostener y defender ¿qué cosa? La verdad
por medio de la predicación de la palabra llevada a cabo por sus miembros, los cuales, los miembros, son adiestrados para ello a través de la edificación en el ámbito eclesiástico. ¿Pero quiénes? Una especie de hombres selectos que van a ser titulados como si fuera un clero, ¿verdad? El clero profesional, académico de las iglesias. Ustedes pregúntenme qué título tengo yo. Ni de bachiller tengo. Ni de bachiller. Bueno, aquí se dice de bachiller, de lo que es antes de la universidad. Prepa es, ándale, ni eso. Y ni les quiero contar, ¿verdad? Cómo llegué yo a pasar la primaria, ¿verdad? Entonces, si eso fuese así, es como comentaba nuestro hermano Sergio, pues eso implicaría que todo este diseño divino, en realidad no es suficiente, ¿verdad? No es eficaz, no es útil, en verdad, para el reino, y pues una persona común, ordinaria como yo, no podría nunca ser un evangelista, ¿verdad? Porque pues está la pretensión de que quienes son los verdaderos, auténticos evangelistas son los titulados, ¿verdad? En estas instituciones y escuelas, pero no hay nada de eso en las Escrituras. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que hombres ordinarios y comunes del vulgo llegaron a ser buenos, eficaces evangelistas sin ir a alguna institución como tal para supuestamente prepararse, porque eso todavía está entre duda también, a ver qué tanta capacitación dan ahí. Eso prueba, cuando vemos aquí la eficacia de obreros aquí en el Nuevo Testamento, prueba que tales instituciones están por demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la real, auténtica, apta, adecuada, suficiente y competente institución para esta obra de edificación es la iglesia local. Fíjense, aquí en el inciso C, noten esta pregunta: ¿cómo llevaron a cabo las iglesias su obra de edificación? El cómo, la manera, la forma. Bueno, recordemos Mateo 28:20, donde Cristo ordenó que se enseñase a guardar todo lo que Él había mandado, ¿verdad? Eso dice ese texto. Luego, el Espíritu Santo haría la obra de recordar las palabras de Cristo y de enseñar toda la verdad por medio de la Escritura. ¿Ok? Eso para entender e ir a la respuesta de la pregunta. Luego, la Escritura o la palabra de Dios, ya existiendo, por ejemplo, hoy, aquí el Nuevo Testamento, los 27 libros, el canon, sería enseñada, ¿qué cosa? La Escritura, la palabra, sería enseñada a la iglesia por varones que eran apóstoles, ancianos, evangelistas y maestros, ¿sí? Hay esos pasajes que vemos allí, pues contienen esta verdad. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Hechos capítulo 20. Hechos 20, hermano Abel, versículos 26 y 27, y luego el 32. Ahí vamos a ver, como en el verso 7, pues un texto que seguro lo conocemos muy bien, donde dice que Pablo el primer día de la semana estaba allí en la iglesia, con los hermanos en la iglesia de Troas, y él estaba predicando, dando un sermón, enseñando allí. Pero vamos a leer Hechos 20, 26, 27 y 32, hermano. 20, 26 y 27 y 32. Este que está aquí, estos versículos, estos, del capítulo 20. Dice, ¿creéis, oh rey Agripa? Hechos 20.
Ajá, sí, 20, verso 26. Y luego va a leer Sergio, Primera Timoteo 3:2. Bueno, y como nada que fuese útil, he huido Ajá. de Ese mero. denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. A ver. No, es Hechos capítulo 20, versículo 26. 20, verso 26. Por tanto, yo os protesto Exacto, ese. protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ajá, exacto. ¿Y el 27? Porque no he rehuido y anunciaros Muy bien. el consejo de ¿Y el 32? 32. Por favor. Y ahora, hermanos, os los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien. En el 26-27 dice Pablo, les he anunciado todo el consejo de Dios, que según el 32 es la palabra, ¿verdad? Es lo que él ha enseñado, en lo que le está encomendando, la palabra en que se pueden sobreedificar. Y primera Timoteo 3:2, hermano Sergio. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto, ¿para qué? Para enseñar, exactamente. Y Tito 1:9, Nicolás, por favor. Hablando allí de los ancianos, ¿verdad? Porque estamos en la cuestión de que la escritura, la palabra, sería enseñada a la iglesia por esta clase de varones. Ya vimos apóstoles ahí, Pablo, por ejemplo. Aquí los ancianos, como dice hermano Nicolás. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exacto, ¿verdad? El anciano debe ser capaz de eso, de hacer eso, ¿ok? Y tenemos los evangelistas, por ejemplo, allí en Tito, ahí mismo en Tito, capítulo 2, verso 1. ¿Quién gusta leer Tito 2:1? 2:1, epístola de Pablo a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el 15, Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. exacto. Ahí estamos hablando de un evangelista haciendo precisamente eso. ¿Qué cosa? Enseñando, ¿sí?, a los hermanos, a la iglesia, en ese ámbito, la palabra del Señor. Ahora, fíjense, estamos en el cómo se llevó a cabo esta obra por parte de las iglesias. La palabra de Dios era enseñada en cierto ámbito o esfera. Es decir, era enseñada en reuniones o asambleas de la iglesia local. O sea, la iglesia local, de manera organizada, mancomunada y colectiva por medio de sus miembros, llevaba a cabo reuniones locales. ¿Para hacer qué cosa? ¿Para hacer qué? Edificada por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Seguimos. Entonces, la obra de edificación espiritual fue llevada a cabo por las mismas ¿qué? Las mismas iglesias locales, con el propósito de cumplir esta misión que el Señor les había encargado. ¿Verdad que sí? Fueron las mismas iglesias las que, como leemos aquí, un poquito más arriba, leemos allí, las iglesias locales se organizaron, los miembros actuaron de manera mancomunada, colectiva, corporativa, unidos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Llevar a cabo estas reuniones y luego ser edificadas en ellas, en las reuniones, por medio de la palabra del Señor. ¿Ok? Las mismas iglesias locales.
Ese era el diseño de Dios, ese era el plan de Dios. Siempre lo ha sido desde la eternidad y revelado ahora en el Nuevo Testamento. Que las iglesias locales se organicen, los miembros se unan y trabajen de manera grupal, ¿sí? Unidos, en unidad colectiva, mancomunada, corporativo, para llevar a cabo esta obra, la misión de que la iglesia sea edificada. Ahora noten, el medio divino, el instrumento divino y autorizado para llevar a cabo la edificación es única y exclusivamente, ¿qué cosa? La escritura, la palabra de Dios, el evangelio o la doctrina de Cristo, que es lo mismo. ¿Sí? Otra vez, fíjense, el instrumento, el medio divino con que, por el cual Dios autoriza para que la iglesia se edifique espiritualmente. No asuntos seculares, ¿sí? No asuntos seculares o sociales, ¿sí? No. Lo que ha autorizado Dios, el instrumento, el medio, para que los santos en las iglesias locales se edifiquen espiritualmente, no es por medio, por ejemplo, hoy veía yo un anuncio de una iglesia identificada como de Cristo diciendo comunión en la alberca, ¿sí? Comunión en la alberca, y estaban pues todos ahí desnudos en la alberca, y no me refiero desnudos a que estaban mostrando los genitales y los pechos, sino descubiertos y ropa muy descotada, ¿sí? Indecorosa, impúdica, ¿verdad? Sí, casi. Pero ellos estaban ahí anunciando que la comunión, según la coinonía, ¿sí? La coinonía de la iglesia era en una alberca. O sea, ¿dónde? Es que ahí era la iglesia, la alberca. Ellos creen que la coinonía era en esa actividad social y de ahí surgía, producto de esa coinonía en la alberca, de eso que estaban haciendo, surgían de ahí. Me imagino, pensarían ellos, edificación, ¿no? Espiritual, según ellos, pero no es así. Otros piensan que la iglesia se edifica si todos están riéndose, contentos en una reunión, por ejemplo, de una iglesia de Cristo, donde estaba promocionando una noche de risas, una noche de risas. Era un espectáculo donde iban a estar hermanos, creo yo que eran hermanos, no sé, tengo mis dudas, ¿sí? Pero eran puros chistes. O sea, literal. Y la iglesia allí de Cristo promocionando este tipo de actividad, porque creen ellos que eran parte de su misión, provocar entre los miembros unidad, ¿no? Unidad en base a eso, todos juntos allí, ¿sí? En esa cuestión social. Y bueno, ahí están viendo cómo están, todos ellos muy bien, unidos en esas cuestiones, y eso lo interpretan, lo ven como que pues aquí se está cumpliendo el propósito de la iglesia. Y así puedo yo citar casos que aparecen en las redes sociales. Una que creo que mis hermanos aquí conocieron, de una iglesia diciendo la parrillada en el parque tal, la iglesia les invita a la carne asada, etcétera, etcétera, ¿no? A pasar un rato de comunión. Vamos a tener comunión. Bueno, ya no la tienen en Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Algo acerca de ese tipo de, que esos actos significan que es comunión. ¿Es la coinonía bíblica eso? No, no es así. Lo que autoriza el Señor es que nos edifiquemos única y exclusivamente por aquello que es inspirado por Él. ¿Qué es qué? La Escritura,
que es lo mismo que la palabra de Dios, que es lo mismo que el evangelio, que es lo mismo que la doctrina de Cristo. Otra vez, recordando un poco lo que comentó Nicolás, lo anterior, de ir a una alberca, de comer carne asada, de juntarnos para celebrar alguna actividad social, algún pastel, el reírnos, eso en sí no es malo, ¿verdad? Siempre y cuando esas actividades sean promovidas, pagadas por los individuos, por ellos. Pero la iglesia tiene otra función, la iglesia local tiene otra misión. Y hasta hoy hemos visto dos: evangelizar y edificarse por medio de la palabra. Punto. ¿Sí? Ya las cuestiones de los individuos es otra cosa. Estamos aquí enfocados en lo que es la iglesia local. ¿Ok? Vamos a continuar porque ya creo que se acabó el tiempo. Inciso D. La iglesia local provee para el culto. Según el Nuevo Testamento, la iglesia local es la única entidad autorizada para llevar a cabo los actos de culto dominical en asamblea. Esos textos enseñan eso. Esos pasajes que están allí, sabemos que enseñan. La iglesia en Troas, en Hechos 27, era una iglesia local que estaba llevando a cabo los cultos, o el culto, el día domingo. Igual la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y los versículos que están allí. ¿Ok? Por tanto, y dado que los 5 actos de culto dominical son para edificación, la iglesia local, solo la iglesia local, que es la que lleva a cabo esta obra de edificación, como parte de su obra, debe proveer todo lo necesario y conveniente para llevar a cabo ¿qué cosa? El culto. El culto. La iglesia local debe organizarse y obrar mancomunadamente por medio de sus miembros para llevar a cabo la asamblea y los actos de adoración en ella. Es decir, las oraciones doxológicas, el memorial, las alabanzas musicales, la colecta y la predicación de la palabra del Señor. Todo provisto por la iglesia local y en el ámbito de la iglesia local. La iglesia local debe proveer para el culto, porque es ella la única entidad que Dios ha autorizado para que lleve a cabo los actos de adoración el día domingo. No un culto unido. Ese concepto en que varias iglesias locales dejan sus localidades, en muchos casos, y se reúnen en cierto lugar para fusionarse en una, ¿sí? En una mega reunión de iglesias. Es una asamblea de iglesias, y allí esa entidad centralizadora llamada Culto Unido, dirigida obviamente por alguien o algunos, inclusive a veces por una iglesia local. Bueno, esa entidad centralizadora es la que celebra culto, pero no es una iglesia local. El Culto Unido no es una iglesia local. El Culto Unido son varias iglesias locales fusionadas en una entidad llamada Culto Unido, que no es más que una reunión de muchas o varias iglesias. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? No existe tal cosa. Es como dijo Sergio, es una copia del sectarismo. Es la iglesia local la que lleva el culto y provee para ello. Tampoco, como algunos hermanos han promovido, la idea de este concepto del encuentro internacional de la iglesia de Cristo, donde diferentes miembros de muchas iglesias locales dejaron de congregarse, hermanos, individuos cristianos, y se juntaron todos ahí, en un lugar donde hubo un comité organizador, que es la entidad centralizadora, que no es una iglesia, de hecho son varios que conforman esa
esa asociación, esa corporación, y convocan a los hermanos a que vengan y un día domingo ofrecen culto allí. ¿Es una iglesia local? No es una iglesia local. Son miembros de muchas iglesias locales que dejaron de congregarse en sus localidades para unirse en una entidad que de la cual no habla la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, en base a esos textos, que es la iglesia local la que provee todo para el culto. Y en el culto se lleva a cabo edificación espiritual. Ese es el diseño, ese es el plan de Dios, y es en lo que debemos estar enfocados, centrados, y también preservar, guardar y cuidar que así sucede y corresponda entre nosotros. Ustedes aquí en Suazua, nosotros allá en San Nicolás, y muchos santos en muchas partes del mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es lo que Dios determinó en sí mismo, desde la eternidad en su mente. Él es el arquitecto, el diseñador, ¿sí? El creador de este concepto revelado en el Nuevo Testamento, la iglesia local. Él es quien determina y ha dicho aquí qué, cómo serán las cosas, en base a qué, etcétera. Y nosotros debemos, pues, tener cuidado. El cuidado de mantenernos dentro de las enseñanzas de la Escritura con respecto a este asunto. Es decir, el que estudiamos hoy, la obra de la iglesia local con respecto en relación a la edificación espiritual de ella. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y a todos los que a través de Face nos han seguido. Himno número 241. El mensaje ha sido expuesto, sencillo y claro. Como es que pues ya había agarrado el wifi, ¿no? Ya no se me preguntó nada. Cuando el predicador es incompetente, ¿verdad? Entonces manda a otros lugares donde creen que es competente para enseñar. Y ante esa incompetencia, ¿verdad? Surgen todos esos casos de practicar cuestiones sectarias. Número 241. Fuente de salud. Fuente de salud para todos es acercaos y